Sean bienvenidos a esta nueva entrega en donde abordaremos algunas claves importantes para la aplicación de los números reales. Eh, Voy a dividir esta explicación en tres claves importantes y recomendando que siempre que trabajemos algún problema donde encontremos este contexto y con pues todas las operaciones que ya manejamos de este universo numérico, nos ayudemos con algún otro tipo de lenguaje, por lo general alguna gráfica, pues acompañada de símbolos matemáticos y de pues componentes que permitan una mejor comprensión del problema. Si nos dan algunas distancias en determinado espacio, entonces poderlas dibujar, poderlas representar, son aspectos importantes. Algunos pues los puedo dar en este espacio. Como primera medida, bueno, coloco como subtítulo que abordaremos nuevamente el teorema de Pitágoras. Sin embargo, ya muy específicamente, aquí lo que tengo es un triángulo equilátero. En este lado, recordemos que todo triángulo equilátero pues tiene sus tres lados congruentes y además los ángulos también son congruentes entre sí. Son ángulos a propósito de 60 grados. Pero lo que voy a hacer aquí de ejercicio es que a partir de un triángulo equilátero vamos a determinar la altura que lo acompaña, de tal manera que identifiquemos que corresponde a un número real. Supongamos que el lado del triángulo equilátero sea de 12 centímetros. Y pues como todos los triángulos, pues podemos, para el área, determinarla multiplicando la base con la altura y dividiendo entre 2, pero en este caso no tenemos la altura. Aquí la voy a marcar recordando que la altura no es una línea del triángulo rectángulo, del triángulo equilátero, perdón. La altura pues es una línea que trazamos dentro del área y lo que hace es dividir en dos partes iguales al triángulo equilátero, quedando de esta manera, pues, este segmento, como la altura perpendicular a la base, se parte en dos y con ello eh, dos triángulos, ya sí rectángulos, que eh, tendrían en su base ya no una medida de 12 centímetros, sino de 6 centímetros. Esa altura o esa perpendicular que trazamos para el triángulo equilátero también divide en dos partes iguales la base y se obtienen dos triángulos rectángulos donde, si identificamos aquí el ángulo recto, tendríamos, y por eso lo dejé aquí aparte, entonces ya nos vamos a la figura de la parte derecha, que es una de las mitades del triángulo equilátero, donde la hipotenusa es de 12 centímetros y uno de los catetos de 6 centímetros. Entonces, la altura del triángulo equilátero vendría a ser encontrar el cateto faltante del triángulo rectángulo. Si recordamos el teorema de Pitágoras, donde A y B eran los catetos, y al elevarlos al cuadrado, es decir, al sumar los dos cuadrados que formamos con los catetos, nos daba el de la hipotenusa, podemos con el mismo teorema, dada la hipotenusa y uno de los catetos, encontrar el faltante. ¿De qué manera? Pues sabiendo que si lo que me falta es ese cateto y bueno, todavía mantenemos el cuadrado, hago la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado y el cateto del que conozco el dato, también elevado al cuadrado. Entonces, bueno, aquí tenemos que la hipotenusa, sí, aquí vendría a ser C, que es de 12 centímetros. El cateto que conozco es B, que es de 6 centímetros. Y vamos a determinar la medida, que corresponde a la altura del triángulo equilátero. Entonces, C al cuadrado sería 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Desarrollamos. Entonces sería 12 al cuadrado, 12 por 12, 144, menos 6 al cuadrado,
36. Con esto obtenemos que a cuadrado vendría a ser 144 menos 36, 14 menos 6, 8, 13 menos 3, 10, y pues no necesitamos el cuadrado que es 108, sino la raíz. Entonces, propiedad de uniformidad, raíz con exponente se van y solo me quedaría a, que vendría a ser la raíz cuadrada de 108. Pero esta es una raíz que es susceptible a simplificación. ¿Por qué? Porque 108 lo puedo descomponer en dos factores donde uno es un cuadrado perfecto y el otro no. Entonces aquí tendríamos que sería raíz cuadrada de 36 por 3. Con esto el cateto faltante nos queda de la siguiente manera. Es simplificación de la raíz que es irracional. Todo irracional es real. Raíz cuadrada de 36, que es 6, y la raíz cuadrada de 3, que no es exacta, que viene a ser raíz cuadrada de 3. Y pues tenemos la medida de la altura, aquí, 6 raíz de 3, cateto faltante, pero también es la altura del triángulo equilátero. Es decir, que el área tú la podrías calcular multiplicando a 12 con 6 raíz de 3. Bueno, veámoslo rápidamente, cómo sería el área de este triángulo. Base por altura, entonces la base es 12 completa por la altura dividido 2. Entonces, tenemos base que es 12 por altura que es 6 raíz cuadrada de 3 entre 2. Pero como sabemos, 12 entre 2 da 6. Y nos quedaría solo multiplicar 6 con 6 veces la raíz de 3. Multiplicamos solo los enteros y sería 6 por 6, 36. Con la raíz de 3. Es un dato particular de cuál sería el área de un triángulo equilátero con base 12 y altura 6 raíz cuadrada de 3, previamente calculada utilizando teorema de Pitágoras. Bien. La segunda aplicación de la cual quiero hablar es de volúmenes de sólidos. Allí tenemos pues la representación de un cilindro. Este cilindro, por lo general, su volumen se determina multiplicando el número pi. Recordemos que la relación en la razón entre la circunferencia y su respectivo diámetro, multiplicado con el radio al cuadrado y multiplicado con la altura, que esta h representa la altura del cilindro. O bueno, realmente es más que la altura, estaríamos hablando de la distancia entre las bases. Todo cilindro tiene dos bases circulares, una superior, una inferior, y pues sería la distancia, ¿sí? El cilindro se podría acostar y igual necesitaríamos esa altura, esa longitud para determinar el volumen. Supongamos que este cilindro tiene una altura de, por ejemplo, 5 medios metros. 5 medios metros o 2,5 metros. Y en las bases podríamos colocar un diámetro, ¿sí? Que es la línea que parte en dos partes iguales al círculo. Un diámetro que mida y revisamos, puede ser simplemente 2 metros. El diámetro, completico. Si el diámetro mide 2 metros, como el radio es la mitad del diámetro, aquí el radio vendría a ser de a 1 metro. Ya tenemos la altura, que es de 5 medios metros, ¿sí? Lo que hacemos es sustituir directamente en la expresión, cambiando la medida del radio y cambiando la altura. Es una sustitución, es determinar un valor numérico específico. El número pi se mantiene, el radio al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado por la altura que vendría a ser 5 medios.
Desarrollamos las potencias, acuérdate la jerarquía de operaciones. Entonces, en este caso, 1 al cuadrado, que sería 1, por la altura 5 medios. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar los racionales. Y finalmente dejamos a pi racional y ahí obtenemos otro número que también hace parte del conjunto de los números reales. Entonces, 1 por 5 medios, o bueno, hacer la multiplicación. Si aquí te dan dos fracciones, hacer la multiplicación de frente. En el caso 1 por 5 medios, no hay problema, sería 5 medios. Estos dos ya están multiplicados, faltaría solo el número pi. ¿Sí? Y correspondería al volumen, obviamente, con la unidad de medida correspondiente. Si medimos en metros, es para las longitudes. Para las áreas que salgan de esos metros, ya hablamos de metros cuadrados. Pero si es en volumen, ya hablamos de metros cúbicos. Metros cúbicos, que pues es la medida en volumen. Puede ser, si la longitud está en centímetros, el volumen en centímetros cúbicos. Si el volumen lo tenemos en pies cúbicos, es porque longitudes están en pies y áreas en pies cuadrados. Esta es una aplicación, hay que revisar muy bien las fórmulas. Hay fórmulas para los sólidos como las esferas, como los paralelepípedos, como los prismas en general, y así pues varias otras formas sólidas, pirámides, etcétera. Revisar bien cuál es la expresión que me determina el espacio que ocupa, el espacio completo, el volumen. Bien, la otra clave corresponde a hablar un poquito de porcentajes. Los porcentajes, bueno, son acuerdos a nivel mundial donde lo que trabajamos son fracciones con denominador 100. Fracciones con denominador 100. Entonces, por ejemplo, si me hablan del 20% de algo, saque el 20% de una cantidad. No me están diciendo más que saque los 20 centésimos de la cantidad. Si es el 48%, entonces sería 48 centésimos. Y bueno, estas fracciones también son reducibles, las podemos simplificar y obtener pues una expresión más concreta. Por ejemplo, sacar el 20%, ya que tenemos aquí el 20% de, puede ser un conjunto que tenga 60 elementos, ¿sí? Entonces yo cojo este 60 y lo multiplico con la fracción que representa el porcentaje de 20%. 60 por 20 dividido 100. Bien, podemos hacer estrategias de cancelación donde un 0 en cada uno de los términos de la fracción se puede eliminar. Es como si simplificáramos por 10 y hacemos la operación correspondiente. 60 por 2 sería 120 y dividido 10, que es lo que nos queda acá, 60 por 2, 120 dividido 10, igual aquí cancelamos, estos ceritos 2 en 1, sería 12. De un conjunto de 60 elementos, pueden ser 60 dulces, 60 personas, el 20% corresponde a 12 de esos elementos. Bien, ahora, en los porcentajes, bueno, se pueden presentar tanto incrementos como decrementos del porcentaje, descensos en los valores. ¿A qué me refiero con ello? Si, por ejemplo, bueno, aquí lo mencionamos como otro punto, a una persona en una empresa que le pagan, no sé, 3 millones de pesos. Le dicen que para el siguiente mes, bueno, ya o para el siguiente año, va a haber un aumento del 10% del salario. Y en este caso, entonces, bueno, podemos sacar directamente el 10% y pues sumárselo a 3 millones. Sin embargo, también funciona el asunto en que si yo voy a aumentar el 10%, sabiendo que
este es el total, el 100% representa también la unidad y el todo, aumentarle el 10% no es más que 100% más 10 sería 110%. Es decir, que si yo calculo el 110% de 3 millones, ya obtengo el salario vigente. Entonces sería 3 millones por 110 sobre 100. Todo porcentaje es una fracción con denominador 100. Entonces, bueno, aquí estrategias de cancelación. Puedo cancelar un 0 acá, incluso un 0 del 3 millones, lo puedo cancelar con el 0 que me queda aquí, y sería solo multiplicar 3 por 11, que sería 33, y los ceros faltantes los agrego a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, espero que esta estrategia pues se haya comprendido de cierta manera y ya sabes que la persona que inicialmente ganaba 3 millones con un aumento del 10%, ya tendría un 110% de su salario que corresponde a 3 millones 300 mil. Otro caso que podemos abordar con porcentajes es, por ejemplo, un artículo, ¿sí? Puede ser un artículo, el cual bueno, por ejemplo, el artículo que valga 550.000 pesos y le han colocado un impuesto del 10%, ¿sí? Entonces, a ese artículo le colocaron un impuesto del 10%, ¿sí? Llámese IVA o llámese otro tipo de impuesto. Entonces, la persona, el consumidor, está pagando un 110% de ese valor, ¿sí? En este caso, eh, el 110% para saber cuánto costaba inicialmente el artículo, eh, ya no hago el procedimiento que hacía arriba. Entonces, si ya me dan el 110%, yo quiero saber cuál es el 100%, pues yo divido este 550.000 entre el 110%. Ahora bien, muchos lo pueden hacer con calculadora y pueden darse cuenta que este 110%, que no es más que una fracción con denominador 100, al cancelar los ceros y poderlo incluso convertir a decimal, 11 entre 10 daría 1,1. O sea que 550.000 dividido entre el 110% sería dividir entre 1,1. ¿Sí? Lo podría hacer con calculadora o aquí directamente. Entonces, incluso puedo correr esta coma a la derecha, la del de arriba también un lugar a la derecha. Aquí me quedaría 5.500.000. Aquí me quedaría entre 11. 55 entre 11 sería 5. Y los 5 ceros faltantes de arriba, entonces sería 500.000 pesos. Un artículo sobre el cual se pagó el 10% adicional, que costaba 550.000 pesos, inicialmente costaba 500.000 pesos. Bien, y esto, bueno, por ejemplo, aquí en el contexto colombiano, ahorita sabemos que muchos de los productos de consumo masivo tienen un IVA del 19%, entonces ahí pueden hacer el cálculo, por ejemplo, en los días sin IVA, saber que el producto tenía un valor con el IVA ya incluido, entonces le puedes descontar el IVA y saber cuánto vas a pagar en la caja registradora. Estamos hablando contexto Colombia y en cada país pues funciona el IVA de distinta manera, es agregarlo de la manera adecuada al procedimiento. Hay países con un 8% de IVA, con 10% de IVA, varía de acuerdo al país. Bien, siendo este el cierre de las claves para abordar aplicaciones con números reales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, que estén muy bien.